Vemos que algunos índices de renta variable ya entran en terreno negativo en este año en Europa, pero vamos a recapitular qué es lo que ha hecho la bolsa europea este 2014 y qué es lo que va a hacer a futuro, si esto es una corrección sana o se trata de una corrección de más trascendencia. Diego González, socio director de Wolf for All Advisors. Buenos días. Bienvenido. Gracias. Pues comencemos por mirar qué ha dado de sí en la renta variable este 2014, porque en pocas semanas todo lo que había dado de sí en los anteriores meses se nos ha ido, en el IBEX, en el DAX, en el Eurostoxx. ¿Qué recapitulación hace usted? Efectivamente, un poco nosotros al cierre de ayer hacíamos una evaluación de lo que ha pasado en el año a nivel de renta variable, ¿no? Por una parte tenemos el índice Eurostoxx 50 con una caída de un menos 5% en el año, ¿no? Eso, digamos, sería a nivel de renta variable europea. En este sentido, a nivel geográfico hay una dispersión muy grande. Por una parte tenemos índices como el IBEX 35, ligeramente en terreno negativo, pero que ha sido el mejor índice de renta variable europea en el año. Y luego, por otra parte, tenemos el DAX alemán, que ha sido el peor índice de todos, con una caída cercana al menos 10%. Si nos vamos al otro lado del Atlántico, a Estados Unidos, el S&P 500 que estaba dando a nivel de rentabilidad, estábamos teniendo un buen año, con una rentabilidad en torno a un 7%. Hemos visto cómo esa rentabilidad en un mes se ha ido de golpe y prácticamente el índice está plano, ligeramente negativo con la caída de ayer. Entonces, por la parte de Japón también vemos una caída significativa superior al 7% en el caso del Nikkei, y prácticamente nos encontramos con todos los índices, si no están en terreno negativo, están en terreno muy negativo. Esto se agrava en el caso de las pequeñas y medianas compañías, donde todavía las caídas han sido mucho mayores. En el caso europeo, si atendemos al Eurostoxx 600, que sería como el índice de pequeñas y medianas compañías europeas, ahí tenemos una caída del 10% en el año, bueno, cercana al 10% en el año. Y algo muy similar ha sucedido en Estados Unidos. El Russell 2000, que sería su índice de pequeñas y medianas compañías, tiene una caída del 8 y pico por ciento. Bueno, con la caída de ayer está superior al 9%, mientras que el S&P 500, bueno, pues gran parte del año pues ha estado en terreno positivo, ¿no? No obstante, la corrección de momento es sana, confía en un rebote que no se acaba de materializar hoy, por cierto, y podemos seguir en renta variable europea. Bueno, nosotros creemos que la historia permanece intacta. Por 2/3, digamos, de la caída, nosotros entendemos que es más de ámbito técnico y por nerviosismo de mercado. Sí que es cierto que el débil crecimiento europeo, fruto de que también estamos al inicio de un ciclo expansivo, bueno, pues ya era bajo, y con los últimos datos macroeconómicos lo que ha puesto de relieve es que ese crecimiento va a ser un poco más bajo, sin estar en terreno negativo, pero más cercano a cero, y por tanto con mayor probabilidad de acercarse a una recesión, que es un escenario que nosotros vemos como improbable, ¿no? ¿Por qué seguimos creyendo en renta variable europea? ¿Qué fundamentos hay para pensar en una corrección técnica y que esto es una oportunidad de compra, o por qué mantener nuestras posiciones, ¿no? Nosotros vemos que la economía europea está en expansión, eso es un hecho, si atendemos a los indicadores macroeconómicos. Las compañías están con márgenes de beneficio en máximo, se han desapalancado durante los últimos años, y esa restricción de crédito que había se está mitigando, y bueno, las compañías van a poder volver a acceder al crédito, ¿no? Hay que tener en cuenta que en Europa teníamos un sistema financiero prácticamente quebrado, y hemos pasado a un sistema en el que por lo menos los principales bancos están en situación de máxima solvencia, ¿no? Fruto de procesos de fusión-adquisición y de limpieza de balances, cosa que vamos a ver en el programa, en el próximo AQR. Más que por negocio. Efectivamente. Eso es lo que preocupa. Y vamos a ver, el programa AQR va a poner de manifiesto la solvencia de la banca europea. Luego, por otra parte, es cierto que es más cómodo estar en una economía, en una bolsa, mejor dicho, como la estadounidense, que tiene una economía con unos crecimientos mucho más sólidos, una economía, digamos, mucho más avanzada a nivel de ciclo económico, y por tanto en una situación de mayor salud, digamos, y una economía europea mucho más incómoda, con un crecimiento mucho más débil y muchas más dudas, ¿no? Sin embargo, también hay que tener en cuenta que, aunque nos podamos sentir más cómodos en una bolsa como la estadounidense, la valoración que tiene la renta variable europea es muchísimo mayor. Estamos hablando de unas diferencias de valoración superiores al 30%, que tienen su justificación, pero buena parte del potencial de rentabilidad se esconde detrás de esa diferencia de valoración, no solamente versus Estados Unidos, sino también en relación a su media histórica. Y por terminar, también hay que tener en cuenta que el programa, por supuesto, la depreciación del euro va a ayudar a las compañías europeas, porque
les va a ayudar a nivel de crecimiento, a nivel de ventas, a nivel internacional, especialmente índices como el DAX, que tiene un componente de exportación muy importante, se van a ver beneficiados. Y finalmente hay que tener en cuenta que, con independencia de las declaraciones de Draghi, que son de carácter cualitativo, están por una parte los alemanes y va a haber un programa de expansión, dejan un programa de expansión cuantitativa o no. Tira y afloja. Tira y afloja. Hay que tener en cuenta que, bueno, pues el Banco Central Europeo va a expandir su balance y hay una serie de medidas de compra de activos que van a drenar liquidez y crédito al sistema, ¿no? A propósito de estas medidas, Sí. ¿cree que en los TLTRO, la segunda ronda que ya se realizará después de conocer los resultados de los test de estrés, los bancos europeos y especialmente los españoles solicitarán más crédito? Porque parece que en la anterior ronda se quedaron cortos y eso drenará más Claro, el crédito también a la economía. Nosotros creemos que de cara a final de año eso puede ser uno de los drivers o impulsores de las bolsas. ¿Qué ha pasado un poco con ese programa? Las solicitudes han sido mucho menores que la mitad de la estimación y un 25% del total del programa. ¿Por qué? Nosotros creemos que digamos, la foto que va a salir del programa del AQR bancario, o sea, digamos, los bancos tenían que salir con una foto en la que se muestre la máxima solvencia y el acudir a ese programa, pues iba a provocar que saliese mucho peor en la foto. Una vez que se haga esa foto, después van a empezar a solicitar ese tipo de programas y bueno, pues ahí efectivamente digamos, todas las políticas de política monetaria van a empezar a fluir y nosotros creemos que eso el mercado lo va a descontar de una manera positiva, ¿no? Como debe ser. Vamos a cambiar un poco de tercio, al menos de mercado, porque le quería preguntar por las elecciones en Brasil, ya que esta potencia emergente tiene gran peso en Latinoamérica. ¿Qué espera de esas elecciones y cómo va a trascender a los mercados? Bueno, la economía brasileña es la séptima economía del mundo, la más, digamos, con mayor peso en Latinoamérica. Y un poco la recomendación que le haríamos al inversor es que no se deje llevar por el momentum de las elecciones. Evidentemente tenemos durante el año 2014 el caso de la India, en el que el cambio de las elecciones y el cambio de gobierno ha sido un revulsivo muy importante para, pues de los mejores mercados de renta variable ha sido la renta variable india. Por ejemplo, son los mejores, ¿no? En el año. Desde luego, los mejores del año ha sido renta variable india, ¿no? Pese a las dudas que habría sobre la fragilidad de su economía. Para el caso brasileño, que puede tener un paralelismo, ¿no?, con el indio, eso es un poco la primera advertencia. Hay que tener en cuenta que es una economía con unas altísimas tasas de inflación, superior al 6,5%, y un crecimiento muy bajo. Es decir, está en una situación, como llaman los economistas, de estanflación. Es un escenario económico muy negativo porque no tienes crecimiento y tienes una alta inflación. Drivers que en el pasado hicieron a la economía brasileña crecer por encima de un 7% han desaparecido. Estos drivers fundamentalmente eran un importante crecimiento a nivel de la economía china y, por otra parte, el precio de las materias primas. Estos dos factores, la economía china la tenemos en una desaceleración en mayor o menor medida, pero no en un fuerte crecimiento, y luego el precio de las materias primas en el corto plazo parece que no va a ser un driver que vaya a ayudar a la economía brasileña. En este contexto, hay que entender que puede ser interesante tomar posiciones en renta variable brasileña a medio o largo plazo por el tamaño que tiene el mercado. Probablemente una vez que salgan, nosotros esperaríamos por lo menos a ver lo que pasa en las elecciones, y una vez que salgan las elecciones sí que podemos ver que hay importantes programas de infraestructuras, También uno de los grandes problemas que tiene Brasil es la inseguridad jurídica para los inversores. Probablemente, si este tema queda resuelto, entren flujos del exterior para hacer inversiones no solamente en infraestructura, por ejemplo, que es una gran necesidad, sino también a nivel de hospitales, a nivel de sanidad, para dar acceso a la población. Toda esa serie de medidas, probablemente aquellas empresas o ligadas al consumo o ligadas a las infraestructuras, una vez que sepamos quién es el candidato ganador y ese candidato haga un programa de reformas importantes, porque no olvidemos que la economía brasileña necesita un programa, una serie de cambios estructurales muy importantes, pues a partir de ahí puede tener sentido tomar posiciones, ¿no? Pero tiene un riesgo muy amplio, especialmente. Lo que sí que no recomendamos es comprar directamente el índice, porque el índice tiene mucha exposición a lo que son materias primas. Es decir, preferimos fondos muy concentrados, por ejemplo, ligados a consumo y no tanto a compañías expuestas al precio de la materia prima, que creemos que tiene un riesgo alto, con independencia de que
de que si hay un cambio de turno político sea muy reformista o no. Y viendo ahora más cómo están cayendo las materias primas. Efectivamente. Vamos a terminar con fondos sectoriales. ¿Qué le parecen? Bueno, a nivel de fondos sectoriales queríamos proponer 3 ideas. A nivel europeo, pues estamos viendo que los niveles actuales de bolsa, pues aquellas compañías que pagan dividendos muy altos, pues ofrecen una mejor protección a las caídas. Esto es un comportamiento habitual y por el momento de ciclo económico en el que estamos podemos encontrar carteras de acciones que nos den rentabilidades por dividendo en torno al 5%, y para ello queríamos proponer un fondo de BlackRock, European Equity Income, que es un fondo que multisectorial, pero que tiene cierto sesgo a buscar compañías con alta rentabilidad por dividendo. Ahora mismo está en niveles entre el 4,5 y el 5, y es una manera, digamos, de complementarlo con un fondo quizá más agresivo y que nos permita, en un contexto como el actual, en el que no hay posibilidades de generar rentas, y también generar una cartera de renta variable europea más estable. Eso, digamos, a nivel de enfoque de renta variable europea. Otro tipo de temáticas que estamos jugando. Nosotros creemos que a nivel europeo, en términos de sectores, uno de los grandes beneficiados va a ser el sector bancario. El sector bancario, la manera... queremos que una vez que salga el programa, el AQR, que salga una foto buena a nivel de solvencia bancaria, empiece a crecer la economía de los primeros sectores. De los sectores más beneficiados por lo cíclicos que son, van a ser el sector bancario. Para ello proponemos un ETF de iShares que se llama iShares Eurostoxx Bank 600, y precisamente lo que nos daría es exposición al sector bancario europeo de manera directa. Y por terminar, una idea que viene del otro lado del Atlántico, ¿no? La economía norteamericana está ganando en competitividad, es decir, muchas industrias se van a fabricar nuevamente de países emergentes a Estados Unidos, precisamente por el bajo coste que tiene la energía en la industria, ¿no? Realmente Estados Unidos, a nivel de industria, se ha convertido en una zona de bajo coste. ¿Por qué es esto? Bueno, pues todo el tema, muchos de nuestros oyentes pues habrán oído hablar del fracking, que simplemente pues lo que tratan de explotar son todo el gas natural dentro de Estados Unidos. Para jugar esta tendencia recomendamos un fondo de Goldman Sachs Shale Gas Revolution. Principalmente 2/3 de la cartera está concentrada en toda la propiedad de las infraestructuras de transporte de gas. La cartera tiene una rentabilidad por dividendo del 5%, algo inusual en la bolsa americana, donde la rentabilidad por dividendo es baja, y este fondo nos permite, pues como alternativa o complemento extra a la cartera, jugar toda la historia del shale gas en Estados Unidos. Que sin duda parece una de las tendencias de futuro por excelencia. Sí, por lo menos para tener un pequeño porcentaje en la cartera tiene todo el sentido del mundo. Vamos a posicionarnos ahí, ¿no? Pues nos quedamos con esas recomendaciones. Diego González, socio director de Bullford Advisor EAFI. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra web, estrategiasdeinversión.com.